Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del método IFPUG FPA, en el que estamos conociendo cómo hacer cálculos a partir de la clasificación de componentes. Esta es la segunda parte del video anterior, donde vamos a seguir abordando el cálculo o el inventariado, más bien dicho, de las funcionalidades a partir de su clasificación en lo que se conoce como estimación de complejidad para puntos de función sin ajustar, porque nos falta todavía lo que es el factor de ajuste, que lo veremos eh, posteriormente, ¿ya? Porque primero es bueno tener el listado de funcionalidades que el sistema requiere y luego, ¿no es cierto?, poder abordar los otros aspectos que justamente nos ayudan con la estimación eh, la, de la infraestructura que se requiere para que estas funcionalidades puedan ser parte de. Así que lo que vamos a abocarnos ahora en este tutorial, nos vamos a abocar a revisar justamente el resto de las funcionalidades de un modelo que yo les presenté, que es el portal de noticias. Para hacer un pequeño resumen, que creo que no lo hice anteriormente, este portal de noticias es administrado, ¿no es cierto?, por algunos roles, como por ejemplo periodista, editor de noticias, administrador, y creo que, bueno, y el lector, ¿no es cierto?, que se va a conectar a este portal para leer las noticias que le interesan. Por lo tanto, los usuarios del sistema están categorizados por sus roles. Luego tenemos el meollo del asunto, que es la publicación de noticias, que está asociada a un usuario. Este usuario tiene que tener el rol de periodista para poder publicar una noticia. Dentro de la noticia tenemos párrafos, por lo tanto, si bien es cierto, la noticia va a tener un título, una descripción, los párrafos le van a dar el cuerpo a la noticia de manera gráfica, ¿no es cierto? Y luego estas noticias van a estar categorizadas y según lo que ustedes pueden ver acá, una noticia puede pertenecer a varias categorías y una categoría también puede tener o contener varias noticias, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista tenemos aquí, bueno, hay una fila ahí vacía, pero que después, ¿no es cierto?, la podremos llenar cuando corresponda. Sí, la dejo a veces ahí porque después es un poquito complicado meterle cosas nuevas a este esquema, pero siempre lo dejo ahí. Bien, entonces este modelo que está normalizado, para los que no saben, modelo de base de datos, está normalizado en quinta forma, ¿ya? Según las leyes de normalización de base de datos. A propósito, si quieres aprender a modelar bases de datos, no hay mejor lugar que en mi canal Segundo Galdames o a través de mi sitio profesorgaldames.cl. Tú puedes entrar ahí y buscar el curso Modelamiento de Base de Datos. Si no lo conoces, está organizado por secciones. Cada sección tiene uno o varios videos. Y hay una cosa más, que tú puedes comentar también debajito de los videos lo que te parece. Y hay otra cosa, que tú puedes agregar a tu colección los videos al registrarte en la plataforma. Después yo me puedo comunicar contigo y si tú tienes alguna necesidad, alguna ayuda o soporte, con mucho gusto tú escribes, ¿no es cierto?, y yo te ayudo con ese tema. Pueden comunicarse conmigo a través de cursos@profesorgaldames.cl, ¿vale? Y esta imagen, o digamos, esta noticia tiene imágenes. Puede tener muchas imágenes y muchos videos, ¿ya? Porque dependiendo de la noticia, ¿verdad? Todo esto, normalmente las noticias en los portales tienen imágenes y algunas de ellas tienen videos, ¿no es cierto?, de instancias que se graban. Bueno, ¿cuál es la pega del editor aquí en el sistema? En el sistema, el editor va a tomar una noticia, la va a revisar y le va a hacer las revisiones. Él va a colocar el asunto, la descripción, está también asociada a un usuario, que en este caso tiene que tener el perfil de editor, no lo puede hacer otra persona, ¿ya? Y además de eso está asociada, por supuesto, a una noticia y a un estado. ¿Por qué? Porque una noticia eventualmente puede ser revisada varias veces, ¿verdad? Puede ser que el editor diga, mira, tienes que corregir tal párrafo en tal, esta frase o esta palabra está mal escrita, como ocurre. Entonces el periodista corrige, devuelve, guarda la noticia
Y cuando él la guarda, le llega una notificación al editor que tiene una noticia por revisar. Él la revisa y ve si hay revisiones asociadas. Si necesita una nueva revisión, él la va a agregar o simplemente la va a dar con un estado, ¿no es cierto?, de OK. Quizás falta aquí un par de detallitos, ¿ya? Cuando él autoriza la publicación, entonces la noticia pasa de estado no vigente, ¿no es cierto?, o no publicado a publicado, ¿ya? Es decir, que cuando el periodista crea la noticia con sus párrafos, con sus imágenes y sus videos, no está en el portal hasta que se da el visto bueno acá. Todo esto no se puede controlar todo por el modelo de datos. Necesitamos que el sistema lo haga, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros tenemos que tener en cuenta lo que llamaríamos casos de usos. Entonces, a partir de esos casos de uso, nosotros podemos obviamente saber cuáles son esas funcionalidades. Por lo tanto, este modelo de datos está en la fase de análisis y de diseño del software, ¿verdad? Que es cuando nosotros estaríamos en condiciones de poder desarrollar, ¿no es cierto?, el modelo y calcularlo realmente, ¿ya? Porque no podríamos calcularlo antes, al menos de la fase de análisis. Es difícil tener cálculos antes. La gente siempre espera que uno tenga valores y presupuesto antes de tiempo. Pero claro, ese antes de tiempo se refiere a cuando nosotros desarrollamos finalmente el aplicativo. En las fases previas, que son las fases de requerimiento y análisis, necesitamos tener un tiempo para poder evaluar el sistema y ver o establecer los límites y los alcances. Es decir, lo que no se hace versus lo que se hace, y de lo que se hace, cuánto es lo que está el cliente también disponible para apoyar, porque hay veces que nosotros podríamos tener todo el sistema en nuestra mente y diseñado, pero el cliente no se atreve a ir más allá porque a lo mejor sale muy caro, y por lo tanto también tendríamos que nosotros tener cartitas debajo de la manga que nos permitan trabajar por etapas, y para eso también necesitamos metodologías que sean incrementales y que cada incremento permita al cliente tener nuevas funcionalidades de un mismo software, ¿verdad? Bien, todo eso es una amplia conversa que uno tiene después con su cliente. Bueno, y las revisiones pasan por un estado que puede ser aprobado, pendiente o en revisión, etcétera, ¿ya? Eso es más o menos el sistema. Entonces, el otro día estuvimos viendo, en el video anterior, mejor dicho, la lista de usuarios, las funcionalidades del módulo usuario y las funcionalidades del módulo de roles, ¿verdad? Y aquí podríamos ver o agregar. Yo tengo aquí mi planillita y la voy a compartir con ustedes cuando la tenga un poquito más asociada, ¿no es cierto? Y acá quizás hay un módulo que sería login y que es iniciar sesión, ¿cierto? Que sería en este caso una entrada externa, ya porque estamos ingresando usuario y contraseña, y podría ser de complejidad media. Ya yo me atrevería a decirlo porque tenemos que tener el estado del usuario que esté y además el rol, ya que implícitamente nosotros vamos a estar consultando a la tabla usuario si es que está registrado el usuario y a la tabla roles para ver qué rol tiene la plataforma, ¿ya? En el modelo yo tengo que puede estar activo o inactivo. Este es un campo booleano, aunque aquí no lo dice, ¿ya? Y cerrar sesión, que también es una acción, ¿verdad? Y esto puede ser, casi es una entrada, ¿no? Una entrada externa, digo porque igual hay que apretar un botón ahí, ¿no? De baja complejidad porque habitualmente hoy día esto es muy fácil de hacer y solamente se cierra la sesión. Y ahí me está calculando, ¿verdad? Tengo 47 puntos de función sin ajustar, porque falta el factor de ajuste, que aquí me está dando un valor, pero aquí en la tabla de ajuste que la tengo acá está en 0, así que ese cálculo no lo está haciendo de manera, solamente lo hace porque está usando la función, ¿ya? Está multiplicando 0 por, ¿cierto? Etcétera. Bien, ya les voy a explicar eso, ¿vale? Entonces, ¿qué otra módulo? Hablemos que estos son módulos, ¿verdad? Veamos el módulo noticias. Lo vamos a escribir aquí. Módulo noticias, ¿cierto? Que son partes del software, son componentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a
vamos a decir, registrar una noticia, ¿verdad? Esta es una entrada externa y analicemos que esto está asociado al usuario. Pero este usuario viaja de manera, digamos, implícita o explícita, pero de manera interna, porque esto es una recuperación del ID de sesión del usuario que está registrando la noticia. Y acá en este módulo lo único que tendremos que validar en su momento que sea un periodista el que está registrando una noticia. Ojo, en este sistema, tal como yo lo he pensado, no está permitido que el administrador cree noticias, ¿ya? El administrador puede tener otras funciones, solo que lo debe hacer un periodista, es decir, alguien que esté contratado para ese trabajo, ¿ya? Más allá del título me refiero, ¿vale? Bueno, esta es una entrada externa de baja complejidad porque hasta aquí, en el módulo noticias, que está asociado a todo esto que ustedes ven aquí, pero esto lo estoy tratando de manera disgregada, ¿me entiende? Ya dividí o granularicé todo esto que podría ser un solo módulo para poder concentrarme en cada una de las cosas. ¿Cómo esto se va integrando? Bueno, con botones. Si yo tengo una noticia, agrego un botón que diga agregar párrafo y agrego todos los párrafos que requiera. Otro, agregue imágenes, agregar video, categorizar, agregar categorías. O sea, todo con pequeños botones voy insertando y voy integrando dentro del software. No sé si lo pueden imaginar, pero me gustaría algún día poderlo hacer a través de un software, ¿cierto? Para saber cómo hacerlo. Bien, registrar noticia y digamos, esta noticia va a estar asociada a un usuario, pero como ya dije, va a estar, digamos, bien, listar noticias. Y aquí podemos tener varias cosas, mira, listar noticias vigentes, ¿ya? Es decir, que aquí estoy pensando en la lista de noticias que van a estar ya aprobadas. Por lo tanto, esta es una salida externa de baja complejidad, diría yo, ¿ya? De baja complejidad. También puedes opinar, ¿qué te parece? ¿Ya? También vamos a tener una lista de listar noticias, ¿ya? Por rol. En este caso, por ejemplo, por periodista, ¿sí? Ahí. Por periodista, para saber que cada periodista, si es un medio que tiene varios periodistas, tengo una lista de las noticias que él publica, ¿verdad? Esto también es una salida externa de baja complejidad. Aquí, ahí sí. Baja complejidad. ¿Les parece? Luego tenemos otra lista de noticias. Bueno, podríamos tener todas las noticias. Aquí podría entrar el trabajo del listar noticias, todas las noticias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el administrador podría saber, ¿no es cierto?, todas las noticias si han sido publicadas, si no han sido publicadas, si están en estado de revisión, si están pendientes, qué sé yo, ¿cierto? Bien, esta también es una salida externa. Y no estoy pensando, por ejemplo, en gráficos, que ya sería otro tipo de noticias, porque aquí, imagínense el mundo cómo se abre. Nosotros podríamos después hacer un estudio de las noticias más vistas, más revisadas, las que tienen más clic, ¿no es cierto? O las noticias por categoría, ¿verdad? Y permítanme hacer esta sí me interesa, listar noticias por categorías, ¿cierto? Por categorías. Esta sí es una salida externa, vamos a decir de baja complejidad, porque solamente es agrupar, ¿cierto? No tiene demasiados campos, ¿sí? Aunque también podríamos decir, le vamos a poner complejidad media porque hay una tabla intermedia acá, ¿no es cierto? Un módulo intermedio, que este módulo oficialmente no existe, nadie lo va a ver, pero sí va a estar metido en el engranaje cuando nosotros asignemos las noticias, ¿verdad? Bien, y no se me ocurre otra lista. Claro, podríamos decir ver detalle de noticias, ¿cierto? Que también es una salida externa de, vamos a decir, baja complejidad, ¿ya? Ahora, la noticia
va a estar vigente, pero podríamos comentarla con las imágenes, ¿cierto? Mostrar los videos, así que le vamos a aumentar la complejidad a complejidad media, ¿ya? Bien, editar noticias, ¿no es cierto? Editar la noticia cuando la pasamos de no publicada a publicada. Esta es una entrada externa, ¿cierto? Con una complejidad baja, ¿cierto? Ahí. ¿Qué tal? Y podríamos mejor ir otros elementos. Es probable que ustedes cuando hagan el inventario o la lista de funcionalidades por módulo, no se les ocurra todas las salidas de una, ¿ya? Todo lo que viene, lo que, ¿no es cierto?, requiere el cliente. Por lo tanto, acá nosotros después podemos ir agregándole a cada módulo los nuevos elementos, ¿ya? Quizás en otra hojita o buscar una manera que les permita hacer cálculos de operaciones específicas más adelante, ¿cierto? Bien. Y bueno, después tendríamos los párrafos, ¿les parece? Párrafo. La eliminación de la noticia no, porque no eliminamos nada, ¿sí? Al menos no por ahora. Pero sí, veamos aquí, registrar párrafo. No hay una manera de registrar un párrafo si no está asociada a una noticia, según lo que acá aparece, ¿cierto? Así que esta es una entrada externa de baja complejidad porque el sistema se trae el ID de la noticia. O sea, decir, yo tengo, imagínense, la noticia ahí en la pantalla y luego pincho un botón que diga agregar párrafo. Y se lleva por dentro el ID de esa noticia para asociarlo acá al párrafo, de tal manera que después solo aparecen los párrafos asociados a una noticia, ¿cierto? Y por lo tanto aquí tendríamos listar párrafos por noticia, ¿cierto? Que es la única forma. Esta es una salida externa y normalmente es de baja complejidad. Bueno, también depende de qué software estoy usando. Estoy pensando en un framework como Laravel, Symfony, ¿ya? Y uno que creé yo por ahí que se llama Axioma Frame, que con ese estoy haciendo a propósito el proyecto Ensayo Web. Si no lo has visto, ingresa a profesorgaldames.cl. Ahí está, se llama Proyecto Ensayo Web, ¿ya? Y ahí estoy trabajando con Axioma, que es un framework, un micro framework que yo diseñé, desarrollé después de mucho tiempo trabajando, estudiando y viendo. No es un gran framework, es un micro framework que tiene Eloquent, donde tú puedes trabajar con bases de datos, puedes trabajar con Bootstrap o cualquier otra librería. De hecho, se puede trabajar con, como está basado en PHP, se puede trabajar con Composer, eso quise decir, con Composer, ¿ya? Te lo recomiendo, revísalo ahí en profesorgaldames.cl o en mi canal Segundo Galdames, la lista es Ensayo Web, ¿ya? Bien, así que tenemos de todo acá y cada día tendremos más contenido para ti. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto? Y yo aquí sí puedo hacer lo siguiente. Puedo ver el detalle de un párrafo, ¿cierto? Detalle de párrafo, es decir, que puedo seleccionar el párrafo y revisarlo yo solito, ¿cierto? Esta es una salida externa, ¿cierto? De baja complejidad. Y luego tenemos editar párrafo, es decir, corregirlo, ¿cierto? Y esto es una entrada externa, ¿ya? También de baja complejidad. Y luego tenemos acá la eliminación, eliminar un párrafo. Sí podemos eliminar en este caso un párrafo porque no producimos ningún tipo de problemas en los sistemas. La eliminación también es una entrada, digamos acá, una entrada externa, también de baja complejidad porque solo se elimina el ID. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, el módulo de párrafo. ¿Cuántos puntos sin ajustar tenemos? Tenemos 92. Ya veremos que todo eso tendrá un significado. Y las categorías, ya las categorías. Aquí tenemos categorías, el módulo de categorías. Bueno, primero tendríamos que tener un módulo para insertar todas las categorías, así que creamos aquí
vamos a usar el término registrar categorías, también entrada externa de baja complejidad. Quizás vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a hacer una copia acá, aquí, porque básicamente ya lo verán. Creo que por aquí tengo editar. A ver si encuentro la funcionalidad find and replace. Ahí está. Entonces la palabra role la voy a reemplazar por categoría. ¿Ya? Replace, close, close. Mire qué fácil. Si está usando, claro, aquí solamente saco esto. Bueno, y todo esto, esto es salida externa, baja complejidad. Ver detalle es una salida externa de baja complejidad y esto es una entrada externa de complejidad baja. ¿Ven? ¿Qué tal? Bien, excelente. Bueno, aquí ahora mira, fíjese, lo avance, claro, porque todos están en sí, pero si yo coloco esto en no, permítanme volver a esto, ahí no tengo, ¿cierto? Ningún avance. Ahí sí. ¿Ven? Bien, ahí está. La eliminación de categorías no, porque está muy asociada a la noticia a través de esta. Y aquí trabajamos esta parte, miren. Agregar categoría, ¿cierto? A noticia, que sería un botón. Esto sería un tipo de entrada externa y vamos a decir de complejidad baja, ya, salvo que yo esté haciendo queries a mano. Agregar categoría a noticias. Listar, creo que ya había puesto noticias, ya, está listo ya noticias por categoría, pero sí puedo listar, lo que estoy pensando aquí que es listar noticias por categorías, ¿cierto? Aquí estarían dos bandas, ¿ya? Tanto desde las categorías como desde las noticias, ¿no es cierto? Podríamos decir listar categorías por noticias, que sería cuando nosotros mostramos una noticia y decimos a qué target pertenece, ¿ya? Entonces una salida externa y la vamos a poner de media complejidad, ¿ya? Complejidad media. Y también podríamos eliminar una categoría a una noticia. Es decir, cuando agrego una categoría después digo, uy, no era, ¿cierto? Así que eso tenemos en entrada externa y podríamos decir, baja complejidad, ¿ya? ¿Le parece? Que es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, si yo tengo una noticia A y tengo 2 o 3 categorías asociadas y dice, no, mira, la categoría 3 no corresponde a esta noticia, tengo que tener aquí una forma de eliminar a desasociar. En realidad, no elimino la categoría desde aquí, ni la noticia desde acá, sino que simplemente la desasocio desde aquí, ¿ya? Entonces, eliminar una categoría a una noticia, ¿cierto? Perfecto. O una noticia de una categoría. ¿Sí? Podríamos, lo vamos a decir así. Categoría noticia, para que sepamos que estamos hablando de este módulo. ¿Sí? Que es un módulo invisible, digamos, pero que es de gestión interna. ¿Ya? Así, más o menos ahí. Bien. ¿Les parece? Y fíjense cómo ya avanzamos acá y tenemos el módulo de imágenes, ¿ya? Imágenes. Y entonces acá nosotros tenemos algunos elementos importantes aquí. Que tenemos imágenes con título, descripción, el nombre de la imagen, que es el archivo que finalmente se va a guardar, y la portada. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo eventualmente pudiera tener de varias imágenes asociadas a una sola noticia. De hecho, técnicamente
estaría así en el modelo, ¿cierto? Pero una sola va a estar en portada. Ponte tú, tengo una noticia X y tengo muchas noticias, ¿ya? Digo, muchas imágenes. Entonces, tú tienes, quieres que una de las imágenes que sacó el reportero gráfico, ¿cierto? Una de esas imágenes sea la portada de la noticia. Entonces tú tienes que escoger, pero el sistema debería estar preparado para ir ayudándote con eso, de tal manera que la primera imagen sea portada, pero que después tú puedas escoger entre las imágenes cuál es portada, ¿ya? Eso es más que nada y está asociado, por supuesto, a una imagen. Así que digamos que registrar imagen, ¿cierto? Esto es una entrada externa y vamos a ponerle siempre media porque las imágenes en general son complejas. Ya no podemos decir que no. Luego tenemos, eliminar imagen. No vamos a editar una imagen, sino que eliminar imagen, que está asociada siempre a una noticia, ¿cierto? Recuerden, miren, la integridad referencial, la noticia, solo se pueden publicar imágenes que estén asociadas a una noticia. No existe la posibilidad de insertar imágenes solas, ¿ya? Así que la eliminación de imagen es una entrada externa de baja complejidad, no es tan difícil. ¿Qué más? Tenemos registro de imagen y vamos a decir selección de portada, ¿ya? Y ese es una entrada externa de media complejidad porque hay que crear un pequeño algoritmo en el controlador para que pueda el sistema, ¿no es cierto?, saber que esa imagen es la primera y la va a seleccionar automáticamente como portada. Pero después que él tenga una serie de imágenes cargadas, puede decir, no, mira, esta no era la imagen primera, mejor pongamos la última. Entonces el sistema tiene que permitir ese registro, ya en ese sentido, ya. Así que es una acción de edición, pero solo de esto. Si yo, también puedo cambiar el título. Bueno, tiene razón. Entonces le vamos a agregar aquí editar imagen, pero no es la imagen en sí, sino que es lo asociado a la imagen, que es el título, la descripción. Yo puedo mejorar eso, ¿cierto? Y tener un módulo específico para cambiarlo de portada, si es que me parece, ¿ya? Pero si yo no me gusta la imagen, yo debería eliminarla y poner una imagen nueva. Eso es lo que yo quiero decir. Bien, así que vamos a especificar que vamos a aquí editar título y descripción. Bien, perfecto. Y por supuesto que hay que listar las imágenes. Listar imágenes por noticia, ¿cierto? Las imágenes por noticia, ¿cierto? Y listar imágenes, eso sería cuando tengamos el detalle de la noticia. Por aquí, cuando veamos detalle de noticia, vamos a mostrar todas las imágenes. Y eso es una salida externa de baja o media complejidad. Vamos a poner media complejidad. Y mostrar portada, imagen de portada, que también lo vamos a dejar como una especificación, ¿no es cierto?, que también es una salida externa. Vamos a decir que de baja complejidad o media. Le vamos a poner media porque el sistema, ¿no es cierto?, acá siempre está el tema del diseño, ¿ya? ¿Cómo va a mostrar la imagen? ¿Con qué elementos dentro del documento HTML? ¿Ya? Y luego tenemos los videos. Los videos, básicamente, vamos a trabajar con los videos, con los títulos, la descripción y la portada, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para un próximo video, para la tercera parte de el cálculo con lo que estamos trabajando ahora, que es la clasificación de componentes, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar para un siguiente video porque ya tenemos larguito el trayecto y no quiero, por supuesto, que ustedes, digamos, pierdan el interés. Bien, en el próximo video entonces vamos a tomar lo que nos queda del modelo y vamos a tratar de avanzar hacia el cálculo del factor de ajuste. Por si acaso, recuerden que esta serie completa está en profesorgaldames.cl, ¿ya?
y a través, por supuesto, de mi canal Segundo Galdames. Si no te has suscrito, aprovecha, suscríbete ya y hazme llegar tus comentarios. ¿Qué te parece todo este contenido? A lo mejor en la universidad te lo han enseñado, pero lo único que pretendemos aquí es reforzar esos conocimientos. Y de paso, para no olvidarme, todo esto está basado en lo que se conoce como el método COCOMO 2. Tú puedes investigar que siempre COCOMO ha sido una definición o una búsqueda permanente de cálculo del esfuerzo, primero a través de, digamos, líneas de código, funcionalidades, pantalla, etcétera. Y el método IFPUG FPA en el fondo también está basado en COCOMO, ¿ya? Digamos que es un ajuste, no sé si es una mejora, porque todo depende del cristal con lo que uno mire. Puede que alguien diga, no, COCOMO es más fácil, ¿por qué no? Pero están basados en herramientas que se han diseñado en el fondo con antigüedad y que siempre ha sido, por supuesto, la preocupación de los desarrolladores, de los ingenieros, proporcionar herramientas a los desarrolladores para que puedan estimar e ir con, digamos, la seguridad de que están haciendo un trabajo bueno en términos de saber cuánto cuesta el proyecto en términos de horas hombre, horas mujer, ¿cierto? Horas de desarrollo y el valor de ese producto, ¿ya? Me parece que el método IFPUG FPA avanza en esto y disminuye la desviación, según algunos libros que yo he leído, en más o menos 10%, lo que es bastante bueno, porque uno no puede pretender que esto se pueda calcular y decir, mira, me demoro exactamente tanto y vas a cumplir exactamente la fecha. Siempre hay que tener un grado de holgura. Y esto tú debes saber que tienes un margen de error de un 10%, a favor o en contra, ¿ya? Porque siempre es para atrás o para adelante, como dicen, ¿ya? No, nada es perfecto, pero está muy cerca de ser un método muy objetivo y que te va a permitir y te va a ayudar a establecer periodos y recursos más bien. Ahora, todo esto que yo te estoy diciendo tiene que ir asociado con otras herramientas que te permitan hacer, por ejemplo, desde el punto de vista de la ingeniería, estudios de factibilidad técnica, operativa, financiero o económico, ¿cierto? Todo eso tiene que ir asociado, ¿ya? Porque el cliente no solo le interesa cuánto vale el proyecto y cuánto te vas a demorar, también le interesa saber cuál es tu visión con relación al tiempo de recupero de la inversión, sobre todo si el software es caro y va a demorar muchas interacciones o muchos incrementos, dependiendo de la metodología que tú uses. Entonces él quiere saber si el periodo de tiempo que tú le estás diciendo y el dinero que tú le estás cobrando se pueden recuperar en un tiempo aceptable, ¿ya? Algunas empresas más grandes tienen planificación estratégica y por lo tanto pueden hacer mucho más precisiones, digamos, en cuanto a esto. Pero si no lo hay, de todas maneras se espera que uno tenga esa visión de negocio que le permita al cliente tener la seguridad de que está invirtiendo bien y que esa inversión se va a recuperar. ¿Te parece? Bien, pues no les quito más tiempo. Ojalá les haya gustado este contenido y nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Que estén súper bien. Chao.